ya es primerísimo nivel, se nos pasa el tiempo y por lo menos más como mirar el reloj porque ya no sido. Decirles a todos ustedes y rogarles a ver si para las 9 menos cuarto estamos fuera. Entonces, no me gustaría ser brusco, pero vamos a usar de Caldux en la medida de lo posible hasta que nos dejen él y nos deje el archivo. Así que, profesor, cuando quieras. Sí, muy breve para ir cerrando ya la parte esta teórica del modelo teórico. Decía actores, relaciones y factores. ¿Qué entiendo o cómo defino las relaciones internacionales? Las defino como un conjunto de interacciones entre actores internacionales, y ya los hemos definido, en un marco espacial y temporal que forman un proceso inteligible como un todo. Es decir, son interacciones que perduran en el tiempo y por tanto no son ocasionales. Una interacción ocasional jamás genera una relación, aunque a veces todos hemos tenido la experiencia de pensar que de esa interacción con el chico o la chica, sobre todo en nuestra adolescencia, que tuvimos, en mi época se llamaba guateques o discotecas, ahora no sé cómo se llaman, ni me interesa, ya pensábamos que de ahí salía una relación de pareja. Pues no, la relación de pareja requiere una concatenación de interacciones duraderas en el tiempo, que generan interdependencia, o sea, dependencia recíproca, y por tanto las consecuencias de ese conjunto de interacciones siempre afectan a las partes que se relacionan. Por eso hay muy pocas relaciones humanas que sean de suma nula. De todo lo que se gana por una de las partes en la relación es lo que se pierde en la otra. Generalmente son de suma no nula. O sea, o todos ganan en la relación, aunque no todos con el mismo grado de importancia e intensidad, o todos pierden en la relación. Lamentablemente yo también soy heterodoxo en los tipos de relaciones internacionales. Tradicionalmente la doctrina sostiene claramente que hay dos tipos de relaciones: las relaciones de cooperación y las relaciones de conflicto, sea este conflicto violento o no violento. Yo añado otras dos para complicar un pelín más la cosa: las relaciones de asociación, es decir, aquellas relaciones humanas en las que hay elementos o componentes cooperativos y otros conflictivos. Al menos yo he detectado dos tipos de relaciones asociativas: las relaciones de disuasión y las relaciones de competición o competitivas. Por ejemplo, cuando compiten dos empresas por un mercado, naturalmente que hay una parte de conflicto de intereses y de objetivos, pero también aceptan cooperar respetando determinadas reglas económicas, reglas de conducta económica, reglas jurídicas, etcétera. Lo cual significa que hay un mínimo de cooperación para mantenerse dentro del marco de las conductas que se imponen por esas reglas. Obviamente no es frecuente que se le ocurra a una empresa, para ganar la porción de mercado que controla la otra empresa, en coger y asaltar y destruir las instalaciones de la otra empresa. Se puede hacer una OPA incluso hostil, pero se respetan reglas. Y la disuasión pasa lo mismo. La relación de disuasión entre dos estados efectivamente implica un conflicto de intereses y de objetivos, ya que entraña la amenaza nada más y nada menos que el uso de la fuerza. Pero también implica mutuamente cooperar aceptando que si no se cumplen
las condiciones que desencadenarían la ejecución de la amenaza no se ejecuta. Por eso es disuasión y no es agresión. Hablamos de disuasión nuclear. Claro que había unas reglas implícitas de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por ejemplo, la de no escalar en el uso de las armas convencionales hacia las nucleares si no se llevaba a cabo una acción que entrañase una agresión directa de una de las superpotencias respecto de la otra superpotencia. Si alguien tiene dudas, que se lea la crisis de los misiles de Cuba y descubrirá hasta qué punto había un entendimiento que por implícito no era menos efectivo y que parecía no existir ante lo más expreso y directo que era las recíprocas amenazas que constantemente se hacían cada una de las superpotencias. Y hay una cuarta categoría de relaciones que no puede subsumirse dentro de las anteriores. Es la relación de comunicación. La relación de comunicación tiene su propia naturaleza y sus propios protagonistas, sus propios actores. Y la prueba de que es una relación diferente de las demás es que la relación comunicativa se da en situaciones y circunstancias de conflicto, incluso de conflicto bélico, y en circunstancias de cooperación, en circunstancias de antagonismo disuasor y en circunstancias de rivalidad competitiva. ¿Por qué se da en todos esos tipos de situaciones? Sencillamente porque es una relación con características propias. Si fuera un elemento característico y esencial de una de las categorías de relación social, no aparecería en las otras categorías de relación social. Lamento complicarles el análisis, pero trabajo con 4 categorías de relación, no con 2. Y por último, ¿qué son los factores? Los factores son los condicionantes estructurales. ¿Qué es esto de los condicionantes estructurales? Pues miren ustedes, los seres humanos nos movemos en 5 estructuras, de las cuales 2 son bien conocidas, que es la estructura marcada por el espacio y otra por el tiempo, los 2 vectores espaciotemporales, y otras 3 de naturaleza social, que son la estructura política, la estructura económica y la estructura cultural. La estructura política, ¿en qué consiste? Consiste en el orden de convivencia colectivo. Dicho de otra manera, en las condiciones que garantizan nuestra existencia individual y colectiva. La estructura económica es la que da respuesta y se configura para atender los requerimientos de la subsistencia humana, lo que garantiza que subsistamos. Y la estructura cultural es la que nos atribuye el sentido de la existencia humana, la que nos permite desarrollar nuestras identidades o personalidades individual y colectivamente. Y hay que trabajar con las 3. Pero no siempre los actores y las relaciones dominantes en una de las estructuras son los que dominan las otras 2. Por eso es importante entender que el ejercicio de la acción por parte de los actores y el desarrollo de las relaciones entre los actores nunca se pueden comprender y analizar desmarcándolos de la estructura política, la estructura económica, la estructura cultural o las intersecciones entre ellas. Por ejemplo,
Los medios de comunicación son internacionales, son actores en el ámbito de la estructura cultural. Las empresas multinacionales, su protagonismo internacional está vinculado a la estructura económica. Los grandes movimientos políticos están claramente asociados a la estructura política. Pero ¿y el Estado? ¿A cuál de las tres estructuras debe su protagonismo internacional? Y la respuesta es muy clara: a las tres. Es el único actor capaz de operar de forma decisiva en las tres estructuras sociales en las que nos desarrollamos, nos movemos los seres humanos. Por eso, claro, la constitución de los estados termina tocando, puesto que tiene que establecer el orden de convivencia colectivo, termina regulando no sólo las formas de construcción y ejercicio del poder dentro de la sociedad, sino también los componentes propios de las condiciones de subsistencia, o sea, la economía, y de los elementos de identidad que definen las raíces culturales de esa sociedad. Y se habla de la educación, se habla de si se tiene derecho a un puesto de trabajo en condiciones dignas, etcétera, etcétera. Por eso las constituciones regulan todos, porque todos esos componentes son consustanciales a la configuración de cualquier sociedad, también de la sociedad internacional. Y la última reflexión: por eso, claro, los factores internacionales hay que estudiarlos para saber hasta qué punto los actores internacionales tienen capacidad efectiva de mantener, generar, desarrollar o hacer desaparecer determinadas formas específicas de relaciones internacionales en cada momento de la historia. Y por último, la última reflexión tiene que ver con cómo es la vida, el desarrollo, la trayectoria de las sociedades internacionales. Y aquí también, y con eso concluyo, les voy a dar algunas pistas. Miren, los seres humanos tenemos una existencia cíclica, individual y colectivamente. A mí me enseñaban de pequeñito, los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Las acciones sociales generadas por los seres humanos también tienen una trayectoria cíclica. Cualquiera de ustedes que coja el perfil de, de la bolsa, se dará cuenta que es un perfil cíclico. Hay ciclos cortos, ciclos medios y ciclos largos. Uno coge la evolución del terrorismo internacional y se dará cuenta que también es cíclica. Hay ciclos cortos, ciclos medios y ciclos largos. Y eso es así porque las sociedades humanas tienen ciclos. Pues bien, la sociedad internacional se puede analizar teniendo en cuenta una trayectoria cíclica. Hay una fase de emergencia de la sociedad internacional, una fase media de desarrollo que a su vez se descompone en dos subetapas, una de desarrollo creciente y otra de desarrollo decreciente, y finalmente hay una fase de decadencia. Solo que la sucesión de sociedades internacionales no es continua, es discontinua. De tal manera que en la fase decadente de una sociedad internacional se produce el solapamiento con la fase emergente de la sociedad internacional sucesora, lo cual suele generar un problema de confusión o caos intelectual y fáctico. ¿Por qué? Porque sin que hayan desaparecido actores y relaciones de la sociedad decadente, ya están entrando en tensión dialéctica con actores y relaciones de la sociedad emergente. Hay un momento histórico, o sea, puede llevarse una o varias generaciones, en donde la sociedad decadente pasa a ser subordinada respecto de la emergente. Es lo que llamamos los puntos de ruptura.
en el gráfico verán que, bueno, aparece ahí 2 ciclos y pone punto de ruptura. Esto del punto de ruptura, repito, no es un acontecimiento, no es la caída del muro de Berlín, que ocurre en un momento determinado, es un periodo histórico. Yo lo descubrí dándole vuelta a lo que me habían enseñado en el bachillerato, porque claro, yo no sé cómo estaba el bachillerato, ya mis hijos son mayores, pero cuando yo estudiaba el bachillerato te enseñaban cosas, pero no te enseñaban el porqué de las cosas. Eso, si tenías suerte, lo aprendías por tu cuenta, y si no, pues te quedabas en la ignorancia de saber las cosas sin saber el porqué de las cosas. Y yo aprendí que en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, unos libros decían: caída de Constantinopla, 1453. Iba a otros libros y me decían: Edad Moderna, descubrimiento de América, 1492. Y yo pensaba ingenuamente, oiga, ¿no se podrán poner de acuerdo los historiadores para facilitarnos a los estudiantes estudiar una sola fecha? Claro, nadie me contaba que cuando unos historiadores ponían el énfasis en la caída de Constantinopla a manos del Imperio Turco en 1453, estaban poniendo el énfasis en el fin del Imperio Romano de Oriente, o sea, Bizancio, y por tanto en el hecho significativo de la sociedad decadente. Mientras que los que hablaban del descubrimiento de América estaban poniendo el énfasis en un acontecimiento que era relevante para la sociedad emergente, la de la modernidad. Bueno, me tocó esperar unas cuantas décadas y unos cuantos estudios para descubrirlo, y ahí me di cuenta que es ese periodo de la segunda mitad del siglo XV el que es clave tanto para la sociedad emergente como para la definitiva desaparición o sumisión de la sociedad decadente de la Edad Media. Apliquemos eso a la realidad que les explicaba. La sociedad internacional que empezó a emerger en el último cuarto del siglo XVIII y de la que ya podemos ver claramente su dominio en la segunda mitad del siglo XIX y desde luego buena parte del siglo XX, que es cuando se desarrolla, por eso les hablaba de la Segunda Guerra Mundial como una etapa. ¿Acaso la Segunda Guerra Mundial no fue el punto de inflexión entre la fase emergente y de desarrollo creciente a la fase de desarrollo decreciente o a la fase decadente de la sociedad internacional que se inició 2 siglos antes? Porque si es así, sería comprensible que muchos autores se hayan confundido pensando que estaban ante una nueva sociedad internacional, cuando en realidad estaban ante una nueva fase del ciclo de una sociedad internacional multisecular. Les lanzaré el reto para entrar en el debate. ¿Realmente estamos en una nueva sociedad internacional a la que denominamos global? Si es así, ¿cuál ha sido el periodo de ruptura respecto de la sociedad internacional precedente? ¿O estamos en la confusión característica de una fase de transición entre 2 sociedades? Recuerden, los tiempos de las sociedades se cuentan por generaciones, no por décadas. Y por tanto, unos están mirando a fenómenos de la sociedad decadente y entonces piensan en la importancia del nacionalismo, por ejemplo, como ideología, en la necesidad inexorable de que a cada nación le corresponda su propio Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros están poniendo el énfasis en los elementos de la nueva sociedad emergente, eso que llaman globalización económica. Pero de verdad, ¿cuándo empezó la globalización económica? ¿Empezó con la caída de Lehman Brothers? O por ejemplo, cuando China, la República Popular me refiero, decidió pasarse
de la propiedad de Estado y la planificación centralizada al libre mercado y la propiedad privada? Hombre, eso sí, limitada, como también en Estados Unidos está limitada. Ya no existe esto de liberalismo absoluto económico. O en el terreno comunicativo, ¿realmente pensamos que el fenómeno CNN, ese al que nos hacíamos referencia en la Segunda Guerra del Golfo, la del 90-91, porque aquí, claro, como empezamos a contar la guerra cuando participamos los norteamericanos o los occidentales, pues se olvida que la primera guerra del Golfo fue entre Irán e Irak, duró entre 1980 y 1988, fue la más duradera, la más cruel, pero como no estaban los norteamericanos no la cuentan. Pues la Segunda Guerra del Golfo, la de Kuwait, la del 90-91, el fenómeno era CNN, la televisión vía satélite. Eso no tiene nada que ver con Internet. Para ser exactos, no con el fenómeno Internet, con la masificación del fenómeno Internet, porque todos sabemos que Internet nace en la década de los 60 del siglo pasado, técnicamente. Buenas preguntas, ¿verdad? ¿Y si resulta que las interpretaciones que se centran en unos acontecimientos y las que se centran en otros no son excluyentes sino complementarias? A lo mejor es que estamos en una etapa de transición y por tanto con todas las confusiones de decisión, de acción y por supuesto de interpretación cognitiva propia de las etapas de transición. Miren, la mayoría de ustedes son muy jóvenes y no vivieron la transición política en este país, pero los pocos que estamos aquí que la vivimos, les puedo decir que teníamos claro lo que no queríamos, pero no teníamos nada claro lo que queríamos. No queríamos una guerra civil, pero no teníamos nada claro qué era eso de la democracia que todos decíamos que queríamos, y la prueba es lo que ha resultado históricamente. Muchas gracias. Muy bien, pues reitero mis palabras de inicio, no les deja a ustedes indiferente y ahora se darán ustedes cuenta por qué siempre preferimos y le pedimos que la primera lección magistral del curso no dé nuestros platos. Dicho esto y abusando de mi prerrogativa, decía Alvin Toffler, no sé si fue en la tercera ola o en Sobre el Futuro, que para cuando las Naciones Unidas iban a estar representadas no solamente los estados, sino las grandes multinacionales. ¿Tú ante esa opinión qué te merece? Es decir, él hablaba en aquella época, él hablaba de IBM, hablaba de Coca-Cola, hablaba de las grandes multinacionales, ahora hablaríamos de Microsoft. La pregunta es, ahora me dejas que me siente, ¿no? Ya que... Después de 2 horas. La pregunta es bastante sencilla de responder. Lo primero que habría que preguntarles a los directivos de las empresas multinacionales es hasta qué punto ellos quieren participar de un órgano, de un organismo intergubernamental creado para gestionar la dimensión de seguridad mundial. Porque el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas es muy claro. Las Naciones Unidas se crearon para evitarle a la humanidad el flagelo de la guerra. No se crearon para gestionar la demanda de bienes y servicios. No se gestionaron para regular las transacciones comerciales. Y mucho menos la lógica de los recursos financieros asociados a la producción, la distribución y el consumo. Por eso, Naciones Unidas tiene un sistema de organismos intergubernamentales que está relacionado con ella, pero que no es estrictamente la Organización de Naciones Unidas, en donde están los organismos para regular, por ejemplo, todo el tema de la sanidad mundial. Muy importante, pero que no es directamente la responsabilidad de evitar el flagelo de la guerra.
Dicho en otras palabras, Naciones Unidas se creó para poner en marcha un sistema de seguridad colectivo mundial. Ese es su objetivo, su razón de ser. En la medida en que la gestión de ese orden de convivencia pacífico mundial tiene factores que inciden, que influyen en él, como puede ser la reducción del hambre o la pobreza, en la sanidad, oigan, las condiciones de comunicación, el desarrollo de la ciencia y la cultura, las condiciones meteorológicas, para evitar, en la medida que todo eso tiene algún tipo de incidencia en las relaciones interestatales de naturaleza pacífica, pues está bien que esté vinculado. Pero propiamente el comercio mundial, las relaciones financieras, etc., pues esos tienen sus organismos. Repito, forman parte del sistema de Naciones Unidas, pero no es la Organización de Naciones Unidas. Que quede claro. De hecho, el mecanismo de vinculación es a través del ECOSOC. Es decir, de un órgano de la organización. Por tanto, a mí me parece que este discurso de que las empresas multinacionales se vinculen a Naciones Unidas es como si le planteas, cosa que nadie hace, curiosamente, le planteas a la gente, oiga, ¿cuándo se va a incorporar las empresas nacionales al gobierno del país o al Parlamento Nacional? Y termina de decir, ¿cuándo votaremos a los directivos de las empresas multinacionales o nacionales para que estén en el Parlamento Nacional? Dice, oiga, eso tiene otra función. Es el resultado de no mantener claramente diferenciadas las tres estructuras, ver qué zonas se solapan y qué zonas son propias de cada una. El poder de una empresa está en el ámbito económico. Y ya está. Y quien piense lo contrario es que está fuera de la realidad. Los grandes directivos de las grandes multinacionales intentan influir y condicionar el marco político, o sea, el del orden de convivencia colectivo, para mejorar su cuenta de resultados. Y si las condicionantes del orden político o del orden cultural no mejoran sus cuentas de resultados, les resulta inútil ese tipo de acciones. Luego, ¿hasta cuándo? Hasta nunca, de momento. Sí. Que sea fácil, ¿eh? No empecemos aquí a complicar. Una pregunta muy concreta, muy actual, muy de ahora y muy de España. ¿Qué protagonismo o qué puede hacer un gobierno en funciones en relación con acciones exteriores del Estado? Nada, gestionar lo que hay. Nada más. Nada más. Gestionar lo que hay. Eso sí, hay que decirlo. Un gobierno en funciones se supone que está funcionando, ¿no? Un gobierno en funciones tiene la responsabilidad de gestionar, pero no de decidir. De decidir. No puedo aprobarlo. De decidir de forma estratégica, me refiero, de forma políticamente relevante. Solo tiene la función de gestionar. ¿Cuál es el marco de gestión? El que establece el conjunto de decisiones políticas decididas incluso por ese mismo gobierno cuando no estaba en funciones y obviamente el marco jurídico institucional, pero no tiene nada, no debe llevar a cabo nada más. Si dentro del conjunto de la Unión Europea de alguna manera le obliga a intervenir en una acción, no sé, militar o algún tipo de intervención militar con el conjunto del resto de los estados y está en funciones, puede adoptar la decisión dentro del marco jurídico que se ha establecido y que, por eso decía, es importante señalar. pero en ese caso también. Sí, pero repito, dentro del marco jurídico que determina qué decisiones son de gestión y qué decisiones son estratégicas. Por eso es importante decir que
a diferencia de todo lo que ha ocurrido durante toda la democracia, yo lo lamento, pero el científico no tiene más compromisos que la búsqueda de la verdad de los hechos. Lo digo porque yo comprendo que yo he tenido la doble función, la de político y la de... pero aquí ahora estoy como científico y académico. Lo cierto es que en todo el periodo de la democracia nunca hemos gozado de una ley de acción exterior. Y ahora la tenemos. ¿Eso qué significa? Que en ese sentido los gobiernos en funciones anteriores tenían más margen de decisión política porque no tenían unos límites jurídico-institucionales preestablecidos para diferenciar lo que eran decisiones de políticas estratégicas y decisiones políticas de gestión. O no teníamos una ley de defensa, por poner otro ejemplo, ¿no? La ley de defensa, en el caso que tú ponías de una intervención militar, te dice muy claramente las dos condiciones que se exigen para participar, tomar la decisión de participar en una misión militar internacional, sea de pacificación, de mantenimiento de la paz, de imposición, es decir, en todas sus versiones, o sea, de otro tipo. Es, primero, tiene que tener la legalidad de Naciones Unidas o de un organismo internacional. Y segundo, tiene que tener el aval político del Parlamento español. Ya ves claramente que el actual gobierno en funciones tendría difícil, incluso aunque hubiese una decisión de Naciones Unidas que legalizase esa intervención militar, tendría difícil lograr el respaldo parlamentario suficiente para legitimar esa decisión política. Pero si lo tuviese, sería una decisión puramente de gestión. Lo ves. Para mí el tema es bastante claro. ¿Más preguntas? Buenas tardes, profesor. He querido entender que la sociedad actual, como ha dicho durante su ponencia, está caracterizada por el fluir de las masas, ¿no? Y luego también ha dicho que como individuo, como personas, el ser humano, pues en principio, he querido entender, no tiene una libertad de acción, aunque sí tiene autonomía. Y ahora ya me hace preguntar... No tiene una libertad absoluta. ¿Perdón? Que no tiene una libertad absoluta, tiene una libertad condicionada, es lo que llama autonomía. Entonces, yo me pregunto si realmente tenemos libertad de pensamiento en este fluir de masas. ¿Cuál es su opinión? La respuesta es: tenemos autonomía de pensamiento. A uno le puede parecer que es una cuestión semántica, pero no lo es. No lo es. Me explico. A nivel individual, cada uno puede pensar lo que le dé la gana. Pero convertir ese pensamiento íntimo en un pensamiento con trascendencia o alteridad social, eso ya no depende solo de lo que uno decida y haga. Depende de cómo los demás lo perciban o lo reciban y respondan. Ejemplo: hay determinadas ideas que desde el punto de vista político, social, cultural, son consideradas inmorales. Y entonces, si uno va proclamándolas por ahí, pues recibe la censura social. Hay otras que la sociedad ha determinado que sean, desde el punto de vista jurídico, punibles. Y por tanto, ya no tienes plena libertad de decidir sobre si difundir esas ideas o no. Tú puedes hacerlo, pero la sociedad te va a responder de una determinada manera. ¿Por qué? Porque la sociedad considera que la difusión de esas ideas debe ser obligatoriamente prohibida y, por tanto, restringe tu libertad de difusión de las ideas, no de tu pensamiento. La
de las ideas. Claro, esto que parece de sentido común, elemental, le acaba de costar la cárcel a 2 titiriteros que creían ingenuamente, por ser bien pensado, que la libertad de expresión es una libertad irrestricta a nivel individual. Y obviamente eso choca con la evidencia de que como no vivimos aislados unos de otros, sino que vivimos en sociedad, lo que la sociedad o las instituciones que deciden en nombre de la sociedad establece como obligatorio, lo es. Y cuando el individuo o las colectividades minoritarias incumplen la obligación, la sociedad sanciona. Si la obligación es moral, responde con la sanción social. Si la obligación es jurídica, responde con la sanción institucional. Yo qué sé, yo no me he inventado este mundo. Simplemente lo analizo. Y añado, ¿recuerdan lo de la interdependencia? Pues eso. Hay quien cree que las acciones individuales o de colectividades minoritarias per se pueden cambiar la realidad estructural de las sociedades. Miren, solo hay 2 formas de cambiar las estructuras sociales. Solo 2. No las que querríamos cada uno, 2. La revolución y la evolución. La revolución permite el cambio estructural a corto plazo, pero impone el requerimiento del uso de la violencia, o sea, la capacidad destructiva del ser humano sobre bienes y personas. La evolución evita el uso de la violencia porque es el cambio estructural por acumulación de cambios parciales, pero requiere el largo plazo, o sea, el transcurso intergeneracional de esa acumulación de cambios parciales, de tal manera que si se interrumpe la acumulación de una generación para otra, pues el cambio estructural no se produce. Y no hay más fórmulas. Y quien crea que se va a inventar una, pues sencillamente lo único que demuestra es su ignorancia de la prehistoria y de la historia de la humanidad. Por eso ha habido tan pocas revoluciones con éxito. Y por eso la forma más habitual de cambio estructural de la humanidad ha sido por evolución, cambios acumulativos, pero sin violencia o con un umbral de violencia muy bajo. Sí. A ver, yo no quisiera que se marchase usted sin tengo muchísima curiosidad por saber su opinión acerca del momento en que la sociedad global internacional se encuentra hoy. Ya nos ha dicho, yo creo que a quien no lo supiera, ya nos ha dejado ver la complejidad para saber en qué momento nos encontramos, la concatenación de los acontecimientos, cómo se estructura, toda esta charla magistral que nos ha dado, y sería un debate larguísimo. Y por lo tanto, yo quisiera saber su opinión, saber qué opina, en qué momento nos encontramos actualmente. Pues mi respuesta es que no tengo opinión. Bueno, lo diré de otra manera. La opinión personal es irrelevante desde el punto de vista científico, porque es una creencia, y las creencias se comparten o se respetan, pero no tienen ningún fundamento racional, y mucho menos científico. Lo que sí te puedo decir es que, tanto si estamos en una fase de transición, en un punto de ruptura, etc., solo lo sabremos cuando tengamos una suficiente perspectiva histórica o temporal, si lo quiero de otra manera.
Y eso todavía no ha ocurrido. Por ejemplo, efecto Internet. Pues efectivamente, Internet como medio de comunicación tiene unas características que no se han dado en ningún otro medio de comunicación de masas, todas ellas simultáneamente. Por ejemplo, los medios de comunicación de masas no son interactivos, son unidireccionales. Pues claro, llamar interactividad a poder darle al botón para cambiar de canal de una televisión no parece interactividad, o sí o no, de tal, eso no es interactividad comunicativa. Internet lo permite. Internet es simultáneamente un medio de comunicación de masas, pero también interindividual. Mientras que ahora teníamos medios de comunicación interindividual, por ejemplo el teléfono, y medios de comunicación de masas, eran diferentes. El primero te permitía interactividad comunicativa, pero no era masivo. El segundo era masivo, pero no te permitía. Internet te lo permite. Internet no puede ser controlado, por más que se hagan las redes hechas con estas historias, nada, o sea. Ahora, la pregunta interesante es, ¿desde cuándo se ha masificado Internet? Y la respuesta es que llevamos 10, 15 años. ¿De verdad creemos que en la historia de los medios de comunicación 10, 15 años es relevante sobre las consecuencias que va a tener? Te pondré solo 2 datos para que reflexiones. Hace 10 años, o 15, la primera lengua de Internet era el inglés. Hoy sigue siendo el inglés. Pero la segunda actualmente es el chino. Y la tercera el español. Con una pequeña diferencia. Que el grado de penetración de Internet en los países de lengua anglófona es superior al 75%. En China está rondando el 40 y pico %. Pregunta interesante. Cuando 1.900 millones de chinos tengan un grado de uso de Internet del 80%, ¿seguirá siendo el inglés la lengua más utilizada en Internet? ¿La respuesta cuál es? Mi respuesta es muy clara. Yo no lo sé, pero quien venga a decirme que lo sabe miente. Estoy hablando desde el punto de vista científico. No tiene base empírica para saber cuál va a ser esa situación. Lo mismo podríamos decir del español, con un grado de penetración en América Latina de 30 y pico, casi no llega al 40%. Y cuando sea el 75 o el 80%, ojo, América Latina más Estados Unidos, ¿cuál será el impacto del español en Internet? Pues no lo sabemos. Hay que esperar. Por eso, la única respuesta científica sensata es: no tenemos todavía perspectiva histórica suficiente de algunos de esos acontecimientos de la sociedad emergente que sabemos que van a ser cruciales para poder definir cuáles van a ser los efectos estructurales que van a tener. Pondré un ejemplo de referencia. La Revolución Gutenberg se produce en el siglo XV. Pero los verdaderos efectos culturales se producen a partir del siglo XIX con la masificación del proceso de alfabetización. Porque hasta ese momento los únicos beneficiarios de la Revolución Gutenberg fueron las élites culturales que sabían leer y escribir. En el resto no tuvo ningún impacto cultural en absoluto. Hubo que esperar 4 siglos. Pero ojo, cuando se masificó la alfabetización y se empezó a leer y a escribir masivamente. En los periódicos se llama The Penny Press, la prensa de penique. Una última pregunta. Yo te voy a engañar. Pues yo quisiera hacerle la obviación si está de acuerdo en que todos esos cambios antes necesitaban un periodo de maduración más o menos largo, como usted se acaba de explicar ahora mismo,
pero si usted cree que esos cambios van a tener unos efectos hiperrápidos, como dicen algunos. Te voy a responder haciéndote una pregunta. ¿Tú qué crees que es más fácil de cambiar a lo largo de tu vida? ¿Tu voto en las elecciones? ¿Tu puesto de trabajo? ¿O tus creencias y tus valores? A lo largo de mi vida, Sí. mis creencias y mis valores probablemente, pero no estoy muy seguro. Eso es lo que más fácilmente cambias. No, lo que más puede cambiar desde el oriental al que estoy ahora, o que crece. O sea, ¿tú crees que tus valores y creencias de tu etapa infantil no tienen nada que ver con las que tienes ahora? Bueno, es una pregunta muy profunda para responder. No, es una pregunta que exige, que te mojes. Te voy a dar una respuesta en la que coincidiremos todos. Es más fácil cambiar las estructuras políticas y económicas que las culturales. Por tanto, dando respuesta a tu pregunta, esa aceleración de los tiempos sociales se está produciendo, pero se está produciendo básicamente en el ámbito de la estructura política y de la estructura cultural. ¿Crees realmente que, por ejemplo, las sociedades árabes musulmanas están cambiando tan rápidamente su estructura cultural, como es el caso de Arabia Saudí o Abu Dhabi o Dubái, donde vemos los maravillosos edificios, la economía capitalista rampante y tal, que sus patrones culturales? No. Luego, si para que haya un cambio pleno de una sociedad internacional, los cambios estructurales se tienen que dar en las tres, el análisis de la compresión del tiempo es admisible para la estructura económica y para la estructura política, pero no para la estructura cultural. Eso requiere cambios intergeneracionales. Y aún así no hay garantía de que se consiga. Te he dado respuesta, ¿verdad? Sí, no la que esperaba, pero... Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por aguantar. Hazme el favor, fírmame el libro antes de que... Mañana, les recuerdo que mañana viene el embajador de Jordania y también la responsable de comunicación y relaciones internacionales. El embajador de Jordania, primera hora, y la responsable de relaciones internacionales de comunicación a segunda hora. ¿De acuerdo?